Con Alex ya hemos hablado sobre la guerra, sobre las apetencias del imperialismo y su brazo armado, la OTAN. Pero hoy vamos a hablar de un tema especial que es Siria. ¿Cuáles son las apetencias del imperialismo en este país? Ante todo, bueno, agradeceros que me invitéis al programa. Y sí, el tema que nos ocupa, que es Siria, la agresión imperialista siria, en su época, en su momento más reciente, esta agresión imperialista empieza en el 2011. En un contexto que se denominó de alguna manera el contexto de las primaveras árabes. ¿Cuál es la situación antes del conflicto? ¿Cómo era Siria? Bueno, Siria era una nación que pertenecía al grupo de los países no alineados y pertenece al grupo de los países no alineados. Era un Estado moderno, un Estado-nación moderno, de carácter burgués incluso, pero que defendía un ambiguo, ambiguo es una calificación subjetiva, pero lo podemos calificar como un ambiguo socialismo panárabe. Es uno de de hecho, creo que es el último Estado árabe que se define como un fiel representante de lo que se llamaba el movimiento del socialismo árabe, del panarabismo, de la época, una herencia ideológica de la época del naserismo, los años 50 y 60, del naserismo y del partido Baath, que el partido Baath es un partido que tiene su origen en principios de siglo también, pero que obtuvo su mayor desarrollo en los años 50 y 60 como una alternativa democratizadora, una alternativa socializante, una alternativa a los corruptos estados modernos títeres del imperialismo y como una alternativa a todo un mundo de islamismo, fundamentalismo religioso que ya empezaba a asomar la nariz, a asomar el hocico, por decirlo de otra manera, en el mundo árabe. ¿Cuál es la causa por la cual ha comenzado esta agresión hacia Siria, esta agresión terrorista? La agresión imperialista, el intento de invasión imperialista en Siria, ya hemos dicho que surge en el 2011. En mayo, junio, julio se empieza a gestar este auténtico intento de golpe de Estado de carácter fascista, llamémoslo filofascista, para ser más exactos, sponsorizado, trabajado por los servicios secretos de la inteligencia francesa, británica y, por supuesto, norteamericana, financiados por el petróleo de Arabia Saudí, por los petrodólares de Arabia Saudí, por los gasodólares de Qatar y entrenados en bases militares turcas. Es decir, está clarísima que hay una conexión de los cerebros de la operación que están en Europa y Estados Unidos y los ejecutores, los financiadores, que son las petrodictaduras árabes, que son teocracias de corte fascista e intolerante y totalmente repulsivas en el mundo mundial, valga la expresión. ¿Y por qué quieren, digamos, socavar el Estado tal cual como está organizado Siria? ¿Cuál es el motivo por el cual, digamos, están boicoteando la estructura social, sociocultural, ¿no?, de Siria? El motivo es el lucro. Como todas las guerras imperialistas. Toda guerra imperialista tiene un objetivo final, que es un motivo económico. Claro. Yo creo que el motivo que propició esa falsa insurrección, esa falsa primavera árabe, el motivo principal es el alineamiento de Siria con intereses que no son los del imperialismo en esta fase decadente en la cual se encuentra el imperialismo norteamericano representado con la OTAN. Es decir, en Siria hay un proyecto de construcción o de hacer pasar por el territorio sirio un oleoducto que viene de una reserva que se llama South Pars, una reserva de gas y petróleo, sobre todo de gas. Perdona, yo en este momento aquí tengo un esquema
tipo caricaturas sobre la situación geopolítica o geoestratégica de Siria. Y el que ve un mapa de Siria y su posición en el mapa se da cuenta inmediatamente por qué Siria está siendo, yo diría, boicoteada. Sí, el motivo principal es el lucro, es hacer pasar por el territorio sirio un oleoducto que viene del Golfo Pérsico, frente a las costas de Qatar, de un yacimiento, es el South Pars, que esa explotación y ese ramal del oleoducto tiene que pasar por territorio sirio, y el gobierno sirio no acepta los acuerdos, no acepta tener acuerdos con los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Sí, en cambio, acepta tener acuerdos con Irak, Irán y con Rusia. Y unos acuerdos más a largo plazo con China. Si a esto le añadimos que Siria es un país que no es un gran productor de petróleo, porque no lo es un productor mediocre comparado con sus vecinos de Oriente Medio, respecto a la producción de hidrocarburo, y aparte ya están los países no alineados, tiene un gobierno laico, progresista, con un gobierno sólido, una coalición de partidos, que es el Frente Nacional del Progresista, y además este Estado ha cambiado las políticas, unas ciertas políticas neoliberales que había empezado a hacer a finales del siglo pasado y a principios de este siglo XXI, las ha rebobinado esos temas, que es enemigo abierto y declarado con la entidad sionista de Israel, pues tenemos un cóctel bastante explosivo, nunca mejor dicho. Claro. Y además, bueno, tampoco está de acuerdo con las políticas de la banca Morgan, de Rockefeller, de... No, la Constitución siria del año 73, que se reformó en 2012, protege los sectores claves de la economía respecto a la especulación y respecto a la propiedad privada, respecto a los organismos internacionales de financiación y de comercio. Blinda ciertos sectores que solo pueden estar controlados por el Estado y que además son servicios básicos como en este caso lo es el tema del petróleo. Es decir, los ingresos de las rentas petroleras y los ingresos de las grandes estructuras económicas, de los grandes sectores claves de la economía, están garantizados por ley. Es un país en el cual gobierna el partido Ba'ath. El partido Ba'ath, que es el Partido Socialista del Resurgimiento Árabe, que, como decíamos, este partido coge, catalán se llama fabulada, ¿no? Y coge impulso, fuerza, llega al poder en los años 60 como un partido de izquierdas, laico y progresista. En plena época en que el mundo tenía tenemos varios movimientos revolucionarios en el mundo. Es que el contexto es el contexto de la descolonización. El partido Ba'ath es un partido que recoge los movimientos de descolonización a los cuales se les añade las características propias del mundo árabe de rechazo al colonialismo que supusieron a principios de siglo el reparto de Oriente Medio por Francia y Gran Bretaña. Esto me recuerda, hace poco vi una película con Nicole Kidman, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y ella recorre todo el desierto, se encuentra con Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, y otros intelectuales aventureros. Para mí ella era una espía, y bueno, es lo que gesta Inglaterra, digamos, el futuro, cuando Inglaterra ve que pierde sus colonias, ¿no?, en Oriente Medio, empieza a gestionar. Y me parece, no sé si estoy equivocada, empieza a gestionar en Arabia a estos pueblos nómades que vivían en tiendas y con camellos, y les empieza a dar como poder, y que es hoy lo que es Arabia Saudí, Qatar, por lo que yo creo, ¿no? Y entonces los han puesto como virreyes, diría yo, para seguir conservando su poder dentro de la región. Sí, es que la construcción de perdón, si estoy equivocada. No, va por aquí. La construcción la construcción del moderno Estado-nación
en el mundo árabe, sobre todo en Oriente, en la región de Oriente Medio, es una cuestión de herencia colonial. Es decir, perdona, sí. La película se llama La Reina del Desierto y yo le pido a la gente que nos está viendo en este momento que la miren, pero con un sentido crítico y se sitúen en la historia, en el momento de ahora, para ver cómo Inglaterra manipula a todas estas jefes de tribus para luego ellos seguir teniendo incidencia hasta el día de hoy y tener poder político y económico en la región, ¿no? Es bastante... Porque uno lo ve desde el punto de vista épico, ¡ay, qué divertida esta heroína que va por el desierto conquistándose y seduciendo a todo el mundo árabe? Pero es que en realidad lo que hizo Inglaterra, cuando ve que pierde sus colonias, es seguir manteniendo su poder, aliándose o dándole, valga la redundancia, poder a toda esta gente, y es el día de hoy que lo estamos viviendo sin necesidad de que nadie nos venga a decir nada, ¿no? Sí, es que va por aquí. Es decir, esta construcción del Estado-Nación moderno, como decía, es que es un invento del colonialismo, un invento del imperialismo británico y el francés. Si nosotros nos rebobinamos a 1915, 1920, vemos en ese periodo cómo franceses y británicos se repartieron el mundo árabe, sobre todo el Oriente Medio, se lo repartieron con una mesa como esta, se repartieron en un mapa, decían, esto para ti, esto para ti. Cogieron una escuadra. Una escuadra en cartabón, un lápiz azul, que era el lápiz azul era de los ingleses, el lápiz rojo era el de los franceses, diciendo, esto, Siria va a ser para ti, el Líbano va a ser para ti, Palestina va a ser para los ingleses, etc. Arabia Saudí, que es la madre de la bestia, tuvo un estatus especial porque precisamente de esa película que estás hablando y de Lawrence, la película que se llama la Lawrence Arabia, se ve claramente como los servicios secretos británicos de su graciosa majestad influencian en tribus nómadas o seminómadas, clanes, clanes de familias, para construir un Estado-nación que les sirva a los intereses del imperialismo. O como mínimo no se opusiese a que es decir, favorecer a los planes del imperialismo británico, que no se opusiese a los imperialistas británicos. Arabia Saudí sale de la casa de los Saud, los Ibn Saud. Los Saud es una dinastía que lleva desde la fundación de Arabia Saudí en los años 20, llevan en el poder de manera autocrática y sin oponerse nunca a la potencia imperialista del momento, que en este caso hoy es Estados Unidos. Qatar, Emiratos Árabes Unidos, pues son otros califatos, otros estados teocráticos de corte fascistoide, dictatorial fascistoide. A los cuales nosotros, como España, le vende armas, ¿no es cierto? Sí, ahora salió una noticia de los compañeros de la Plataforma Unitaria y Popular contra la Guerra, que han informado que el rey de España, un gran demócrata, junto con la patronal, otros grandes demócratas, es la patronal española, se han ido a ver a los grandes demócratas de Arabia Saudí para venderles flores y material escolar. No, han ido a venderle armamento, fragatas, 5 fragatas, y hacer negocios como el AVE de Medina a la Meca, o si no sé, el proyecto otro muy parecido, a venderles el AVE, a que la concesión del ferrocarril sea para empresas españolas y la inversión sea española. ¿Para qué? Las fragatas probablemente en cualquier momento invadirán Yemen, se virán para invadir Yemen, y estos son los amigos de las democracias europeas. Sí. Y además, sabemos que está, a diferencia de Siria, estas sultanatos, ¿se puede decir? Sí, depende del jefe. Depende del jefe. Son grandes violadores de derechos humanos. Por ejemplo, tengo entendido que la mujer no puede conducir coches, que las mujeres no, a diferencia de Siria, ¿no? No pueden ir al cine. Siria es un estado donde el único requisito, la única persona que ha de ser necesariamente musulmán
para dirigir el Estado es el jefe de Estado. El resto hay libertad de culto. Hay libertad de culto. Siria es un Estado que contempla la libertad de culto y que tiene una población importante cristiana. Sí. Tiene población importante cristiana, tiene cristianos caldeos, tiene cristianos ortodoxos, tiene cristianos maronitas, tiene una pluralidad religiosa, es un crisol de culturas. Siria es un crisol de culturas por el mismo nacimiento hace 2.000 o 3.000 años del propio país, de la nacimiento de la escritura. Se produce en tierra siria. Siria es la cuna de la humanidad. Pero ella diferencia, las teocracias del Golfo son teocracias del Golfo. Son países donde se rige toda la vida se rige por la dictadura de la Sharia, de la ley islámica. Es terrible eso, ¿eh? Es terrible. Es terrible. Es terrible, pero es una excusa, un pretexto para mantener oligarquías fieles a los servicios del imperialismo. Es decir, no es que sea una cuestión cultural, que es imposible que lo sea, pero es una cuestión de mantenimiento de estructuras al servicio del imperialismo. Para concluir, queremos pedirles a todos ustedes que sigamos hablando de estos temas, que difundan nuestros videos y pronto vamos a tener nuevos programas alternativos que digan la verdad, que demos la cara, que no nos manipulen, que no respondamos a los intereses de los grandes monopolios y para esclarecer cada día más todo lo que sucede en el mundo.